Bien, pues vamos a ir empezando. Este, ya tengo aquí como una programación de las clases que vamos a ir teniendo. ¿Se acuerdan que les había comentado que van a ustedes a empezar a generar lo que es su taller? Igual este primer parcial, nada más es que elijan su tema y que empiecen como a recopilar información respecto a su tema. Entonces, vamos a empezar a hacer los talleres a partir de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A partir del 11 de noviembre vamos a empezar con el primer taller. El 18 de noviembre sería evaluación, entonces ese día habría nada más examen, no vamos a tener taller. Y ya el 25 de noviembre, el 2 de noviembre y el 9 de diciembre tendríamos taller. O sea, cada una le voy a dejar un sábado. Igual, primero empiezan con su taller y luego ya continuaríamos con la clase, ¿ok? Entonces, empezaremos en noviembre para que tengan tiempito, nada más sería un sábado antes de la segunda evaluación parcial. ¿Ok? Y recuerden que con esta pues se evaluaría el último parcial. ¿Ok? Entonces con su taller para que vayan ya seleccionando su tema, vayan investigando, recopilando información respecto a este. ¿Ok? Vayan también haciendo su material que vayan a necesitar, su información, todo en un PDF, en una presentación, en lo que ustedes más les guste, ¿no? Y más crean que lo van a entender sus compañeras. Entonces, bueno, pues, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a tener también Semana Cultural para este cuatri también, que va a ser en octubre. Entonces ya casi como en un mes más o menos va a ser nuestra semana cultural. Vamos a ver en qué nos ponen ahora. Y pues bueno, si no tienen ninguna duda con su taller, bueno, igual a lo mejor después van a ir surgiendo, pero pues ahí ya tienen mi número y ya nos ponemos de acuerdo, ¿ok? O les contesto cualquier duda que ustedes tengan. Y pues vamos a empezar con la clase. Maestra, yo Mande, sí, Cari. tengo una duda. ¿El taller va a ser enfocado para las que estamos aquí en clase? Sí. Sí, solamente para sus compañeras. A mí, pues, sí me gustaría que hubieran más personas y sí, pero pues a veces por los tiempos o, pues no sé, o sea, yo decía, ay, pues sé que se unan otros compañeros, ¿no? Pero pues también tienen sus otras clases. Entonces, pues sí, pues entre el mismo grupo, entre nosotras. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Sí, maestra. Sí. Gracias. Porque si no, de otra manera sería como buscar personas ajenas y invitarlas al taller, no sé, a lo mejor compañeros del trabajo, personas que creamos que les va a interesar nuestro taller, los podremos invitar. También podría estar esta opción, pero no sé, a lo mejor habría más presión, ¿no? Para ustedes. ¿Cómo ven? Pues ¿Qué otra? estaría padre, maestra, Ujú. Sí, será un reto. pero, pero pues al igual yo opino de que si le digo al grupo de Sara y Luis, Ajá. yo digo que sí van a querer, pero no sé mis compañeras. A lo mejor, O pero no creo que se conectan todos, ¿o sí crees? Porque Luis Luis Pedro, Frías trabaja. ajá, Ajá. Y Frías, Luis también sí se podría conectar, también Sara. ¿sí crees? Pues como Ujú. ven, tenemos otros compañeritos que serían, ustedes están en sexto, No, octavo, octavo, ellos están en noveno. noveno. Sí. Ay, También Ana María, pero pues Ana María pues ya ve que es de cuando se quiere o no. ujú, sí, Alexia pues también. Alexia, ajá. Les podemos decir a unos compañeros que están en noveno y sus clases son los domingos. Entonces los podríamos invitar, ¿cómo ven? Con que se unan dos, tres, estaría perfecto. ¿Cómo ven? Igual piénsenlo y ahorita
Discutimos. ajá, lo discutimos. Váyanlo pensando. Son compañeros, son buenos compañeros, son muy respetuosos. Ujú. Y al final, pues aquí vamos a estar pues, para aprender todos, ¿no? Entonces, si es así, pues aquí implica el reto, ¿no? O sea, a lo mejor de tener personas que no conozco, pero está padre, o sea, está padre que empiezan a manejar como también este control de nervios y que se enfrenten que salgamos también como de esa zona de confort. Entonces, pues, a mí me late, siempre lo he querido hacer, pero nunca se ha prestado, nunca se ha podido, que si los tiempos, que si esto y el otro, pero pues está la opción de invitar a nuestros compañeros también de noveno, y si ellos pueden, pues lo hacemos así, ¿ok? Pero bueno, mientras lo piensan, vamos a comenzar con la clase. El link que les mandé, chicas, ya le puse ahí como predeterminado, o sea que siempre va a estar así. Entonces, ahorita igual que se acabe esta sesión, entramos con el mismo link. Bueno, me dijeron que así se podía, vamos a ver si es cierto. Entonces, tratamos de entrar con el mismo, ¿sale? Cuando es recurrente, sí, maestra, sí se puede. Le puse Queda mm, recurrente. semanalmente, Yo creo que sí. ¿sí? Bueno, le calamos, si Sí, no le modifico recurrente. pero creo que sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí deja? Porque Pues dice si no, le semanal, calamos. porque dice repetir, dice ninguna, todos los días, Yo digo que es ese, cada semana, ajá. A ver, ahorita vamos a hacer el cáliz, ahorita que se acabe, a ver si nos deja. Ujú. sí. Ok, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. La semana pasada hablábamos de educar, ¿no? Con valores y el día de hoy vamos a ver lo que es ser ciudadano. También nos quedamos en esta parte de cómo formar ciudadanos, ¿no? Y comentábamos que es importante ir formando ciudadanos desde que están pequeñitos, ¿no? Que la manera en que resuelven conflictos los niños, cuando se pelean entre hermanos, cómo ellos ven que discuten papás, los vecinos, toda esta parte de la convivencia y la dinámica implícita que hay dentro de ciertos grupos sociales donde los niños permanecen o pertenecen, es importante, ¿no? Porque de ahí se está educando a un futuro adulto, ¿no? A un futuro profesor, a un futuro padre de familia y así. Entonces, hablamos como mucho de esa parte, ¿no? Que desde chiquitos ya estamos formando un ciudadano, ¿no? Y que tenemos que educarlo con valores, que tenemos que tener como este vínculo afectivo con los chicos, darles la seguridad, el amor, el cariño, para que crezcan pues con una cierta seguridad y también una autonomía, ¿no? Y pues bueno, ir formando los futuros ciudadanos del futuro, pues bien, ¿no? De una manera completa, no como nosotros, ¿no? Que nos educaron como de cierta manera, como muy, se puede decir que muy se hacen las cosas así y ya, ¿no? O sea, no preguntes por qué, de una manera muy cerrada, poco amistosa, se podría decir. Entonces, pues la idea ahorita es formar ciudadanos que sepan resolver conflictos a través del diálogo, que sepan entenderse, que haya esta apertura, esta asertividad dentro de las decisiones, de la manera de cómo nos relacionamos también con las personas. Pero para esto, pues tenemos que estudiar también un poquito de historia. Ahorita vamos a ver desde dónde nace esta idea de lo que es el ciudadano, cómo se pensaba que tenía que ser un ciudadano y qué beneficios tenía un ciudadano, ¿no? Porque esto no es nuevo, esto la sociedad va evolucionando y hay algunos conceptos que aunque la sociedad evoluciona, hay conceptos que ahí se quedan, ¿no? Que también hay muchas ideas, muchas creencias que no evolucionan. Bien, aquí nos menciona en el PDF que la idea de ser ciudadano o ciudadana es un concepto que surgió hace muchos años atrás. Se usaba en la antigüedad para distinguir
distinguir a quienes pertenecían la comunidad política, los ciudadanos del resto de las personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos. De cierta manera, aquí nos habla de años muy, muy atrás, desde la antigua Roma y Grecia, donde surgen estos conceptos, ¿no? De ser ciudadanos y lo que implicaba la ciudadanía en esos entonces. Aquí nos dice que en esas épocas la ciudadanía solamente era para ciertas personas, tenía una visión elitista del ser ciudadano, o sea que no todas las personas eran vistas como ciudadanos y que los que sí eran vistos o tenían como este derecho de ser ciudadano, también tenían ciertos beneficios que los otros no tenían. Entonces, aquí como entrando un poquito más a lo que es la historia, nos menciona que en la antigua Grecia el concepto de ciudadanía daba cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado, o sea, como que más cercano a lo que era la política, ¿no? Que otorgaba al ciudadano un estatus superior al resto de las personas. Entonces aquí había un estatus, había ciertos privilegios que tenían los ciudadanos que sí podían ser. Aquí nos menciona que para ser ciudadano no podía ser esclavo, tampoco se consideraba ciudadanos a los niños, a las mujeres y luego tenías que ser varón también de determinada edad para también ser considerado como ciudadano. Entonces, esclavos no podían ser como parte de una ciudadanía, los niños tampoco, las mujeres tampoco. Tienen que ser hombres con cierto estatus, con cierta edad en específica para ser considerados como ciudadanos, ¿ok? Entonces solamente pues muy pocos tenían este privilegio. Algunas de las ideas de los griegos y los romanos están vigentes en la actualidad, sobre todo esta parte de la política y de la organización social surge de esto, ¿no? De la organización que tenían los griegos y los romanos. Tenemos mucho de lo que ellos, ahora sí que establecieron, ¿no? Para una sociedad. Entonces, bueno, dentro de esto pues está la ciudadanía, ¿no? Que está asociada con la pertenencia de una comunidad y con la libertad de actuar dentro de la ley y de buscar su protección, ¿no? En este caso, pues las leyes, los derechos aplica para los ciudadanos. Hoy en día todos somos ciudadanos, ¿no? En el momento en el que naces ya eres parte de una comunidad, eres visto como un ciudadano. A lo mejor no eres mayor de edad, pero tienes tus derechos, tienes esta parte, eres parte de esta ciudadanía y tienes tu lugar, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. No, no todos podían acceder a estos privilegios o a estos derechos o a esta legitimidad de la ley, ¿no? O sea, la ley a lo mejor para ti se manejaba de otra forma, ¿no? Como se menciona aquí. La visión moderna de la ciudadanía surgió en la Revolución Francesa y se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789, que reconoció que los derechos del hombre eran naturales, inalienables y sagrados, y que todos los hombres nacían libres iguales. O sea, a partir de 1789 es que empieza como a surgir esta parte de que hay derechos para el hombre, ¿ok? Aún aquí todavía no había igualdad entre hombres y mujeres, todavía no la hay al 100%, pero aquí todavía no entraba como tantos privilegios o tantos derechos para las mujeres tampoco. Pero ya entre los hombres ya había como una cierta igualdad, ¿no? En las sociedades modernas conscientes, cada vez se da más la importancia a la protección de los derechos y estos solo se fueron reconociendo entre las personas pertenecientes a grupos previamente excluidos, como mujeres, indígenas, afros, minorías étnicas, personas con discapacidad y pertenecientes a grupos de diversidad sexual, ¿ok? Estos derechos o esta
Sí, pues básicamente los derechos que se han dado, los privilegios que hemos tenido como sociedad han ido evolucionando. Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, bueno, en la antigua Grecia o en la antigua Roma era elitista, solamente ya vimos, algunos eran como acreedores de ser considerados como ciudadanos. Y esto pues hacía que tuvieran ciertos privilegios, ¿no? Que se respetaran sus derechos, que fueran tratados de otra manera. Conforme la sociedad fue evolucionando, se hizo como de cierta manera igualitaria para los hombres, nada más. Y poco a poco la sociedad ha ido como creciendo, ha ido evolucionando y ha ido exigiendo pues más derechos, ¿no? A las mujeres, a mujeres indígenas o grupos indígenas, a los a los afros mexicanos, afroamericanos, a todas estas personas de piel negra también, ¿no? Porque ellos eran tratados como esclavos durante mucho tiempo y no tenían derechos, ni siquiera a tener riquezas, a tener tierras, a hacer, ni siquiera simplemente de ser tratados con dignidad. Y pues no hablemos sobre los grupos o las personas homosexuales, ¿no? Que de repente pues tenían regresando un poquito también al pasado, ¿no? O sea, antes eran juzgados y era mal visto. Todavía en la actualidad a veces son mal vistos, ¿no? Las personas homosexuales. Pero anteriormente también hasta los metían a la cárcel por ser gays o por ser lesbianas y no tenían ciertos derechos, o sea, no tenían esta libertad de expresar su identidad tal como era, ¿no? Entonces, por eso también de ahí empieza esta parte de ocultar la sexualidad cuando sabían que no iba a ser aceptada por la misma sociedad. Entonces, bueno, pues poco a poco esto pues ha ido cambiando. Por ejemplo, hoy en día ya vemos que, por ejemplo, está la marcha gay, ya vemos más parejas homosexuales pues, en la calle, ya se habla de esto más abiertamente y se les respeta más a las personas homosexuales. Igual si tenemos chicos, alumnos que son o que parecen que son gay, pues se les trata igualito, ¿no? Que a los otros compañeros tienen los mismos beneficios, los mismos derechos, no por eso tienen que ser juzgados. Pero pues para todo esto, pues tuvo que pasar o tuvieron que pasar diferentes situaciones para llegar a esta parte donde todos, ahora sí, somos iguales, ¿no? Todos somos, desde el momento en el que nacemos, somos ciudadanos y tenemos, por ende, privilegio a acceder a los derechos, ¿no? Tenemos estos derechos que deben de ser respetados. Entonces, bueno, estos fueron adoptando mecanismos especiales y adicionales para otorgar a todas y a todos oportunidades reales de ejercer lo que son los derechos. Entonces, bueno, pues aquí viene una imagen de las clases sociales en la antigua Roma, ¿no? Los patricios, que eran las personas ricas, de ahí surge también el patriarcado, los esclavos, que tampoco eran considerados, ellos no eran considerados como ciudadanos, y los plebeyos, pues mucho menos. ¿Ok? Entonces ellos eran pues prácticamente como esclavos, estaban nada más para servir a los demás y no tenían derechos, no tenían voz ni voto en lo que era la sociedad. Y bueno, pues en la actualidad reconocemos que todas las personas tienen derecho a la vida, a ser libre de la tortura, a la libertad de conciencia, a profesar cualquier religión de preferencia, a viajar y trasladarse de un lugar a otro sin que nadie les diga dónde o no pueden ir, a opinar como quieran, a reunirse y a organizarse para alcanzar el poder, entre muchos otros. Aquí, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo respecto a lo que es la religión. El claro ejemplo está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se vio esta historia del Holocausto, donde a los judíos, por ser judíos, pues se les privaba de su libertad, ¿no? Los encerraban en campos de concentración como si fueran delincuentes y pues ahí hacían
muchas cosas con ellos, desde quitarles la vida, desde experimentar con ellos, desde ponerlos en trabajos forzados, este, o que sufrieran algunos abusos, ¿no? Dentro de los campos de concentración. Entonces, fueron rechazados antes de que estuvieran los campos de concentración, empezaron, ¿no? Empezó esta discriminación de que los judíos no pueden caminar sobre las banquetas, los judíos no pueden ir al súper, al mismo supermercado que los cristianos, los judíos no pueden visitar a los cristianos en tales horarios, los judíos no pueden esto, no, esto, una serie de cosas que les empezaban a privar, ¿no? Antes de que los metieran a los campos de concentración. Entonces, la historia ha estado muy marcado como toda esta parte de la discriminación. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? En la religión, en las preferencias sexuales, también con las mujeres, ¿no? Esta parte del feminismo que van haciendo poco a poco, donde nosotras ya, por ejemplo, somos libres de elegir con quién casarnos, de elegir si te quieres casar, de elegir si quieres tener hijos o no, cuántos hijos quieres tener, donde somos libres de decir, oye, yo quiero trabajar, pero también quiero ser mamá, o yo solamente me quiero dedicar al hogar y no quiero trabajar, o sea, el tener esa libertad, pues anteriormente tampoco se tenía, ¿no? Anteriormente las mujeres se tenían que casar a una edad muy chica, tenían que casarse e inmediatamente tener hijos y los hijos que Dios les diera, ¿no? Así era la frase, ¿no? Porque no había o no había esta información donde se les brindara a las mujeres para poderse cuidar tanto de embarazos no deseados como de infecciones de transmisión sexual. Y para los hombres, pues era libre, ¿no? Esta parte de que, bueno, pues tienes tu casa, tienes a tu esposa, pero tenían y podían abiertamente tener otras relaciones extramaritales. Entonces, esta desigualdad, conforme ha ido pasando o ha evolucionado lo que es la sociedad, pues han cambiado muchos conceptos, hemos exigido como ciudadanos más derechos, más cuidados. Obviamente creo que aún a la sociedad le falta mucho que reconstruir, que descubrir y nuevas cosas que establecer, pero yo, a mi punto de vista, siento que vamos bien, ¿no? En buen camino, que poco a poco la discriminación es menos. Ese es mi punto de vista. No sé ustedes qué opinan al respecto. Pues que sí, la vida de antes, maestra, era horrible. No nomás esto es lo que usted acaba de comentar, sino de que pues sucedieron muchísimas otras cosas que pues sí fueron algo fuerte, ¿no? Ujú. Y pues ahorita depende de nosotros si pues si seguimos permitiendo eso. O sea, no Así es. estamos en los mismos tiempos de antes, pero pues así que ya tenemos esa libertad, de como para decidir, ¿no? También para expresarnos qué es lo que sí queremos, qué es lo que no, qué es lo que permitimos y qué no. Por ejemplo, eso de que las mujeres antes, pues tenían hijos como si fueran mamás conejas. Entonces, Ujú. ahorita nosotros tenemos esa libertad de que si podemos tener hijos, cuántos hijos vamos a tener, con quién sí, con quién no, seleccionar a nuestra pareja, pues, porque pues ha de ser feo, ¿no? Y es feo de que los hombres sí tienen libertad y esa mujer no, y la mujer no, por no más por ser mujer y no más por ser hombre, este, tiene ciertas, limitaciones y ahora sí que pues el acceso, ¿no? Por no llamarlo de otra manera. Así es. Entonces, esa parte, ¿no? De que también hemos sido como muy juzgadas en como nuestro actuar, ¿no? En nuestra forma de ser, en nuestra forma
de manejarnos en la sociedad. Tú como mujer tienes que cumplir estos requisitos y debes de ser así, 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 y no debes, o por ejemplo, eres mamá, entonces ya no tienes derecho a salir, eres mamá y ya te tienes que vestir de tal forma. Entonces, todo esto ha ido evolucionando, pero porque también hemos como, de cierta manera, hay mujeres que han alzado la voz, que han dicho, oye, eso es injusto, eso no está bien, oye, yo también tengo derecho de opinar, ¿no? Entonces, toda esta parte poco a poco se ha ido dando a partir de que ha habido mujeres que han dicho, oye, no estoy de acuerdo. Entonces, ahorita el hecho, lo que nosotros, por ejemplo, como docentes tenemos que hacer es darles esa apertura también a nuestros alumnos, a decirles, tienen derecho a opinar, tienen derecho a ser escuchados, o ayudarles a manejar sus emociones y enseñarles a cómo podemos hablar, ¿no? Cómo podemos dialogar, cómo puedo pedirle a mis papás que me respeten. Porque, por ejemplo, muchas de nosotras o alguna, o sea, no voy a generalizar, pero cuántas no, tus papás te hicieron una crítica, te tenías que aguantar porque eran tus papás. Ay, estás muy gordita, ya no comas porque, y entre broma, ay, es broma, y para qué te enojas, ¿no? Pero pues realmente esa broma a ti te hacía sentir mal. Entonces, o de los tíos, los familiares, y hoy en día, pues tú puedes, decir, oye, no me gusta así, ¿no? O sea, no me hables de esa manera. Entonces, por ejemplo, ayer una compañerita, una niña, me decía, maestra, ¿puedo hablar contigo de manera privada porque tengo una situación? Ya, no, sí, pues dime. Y me decía que tiene una tía que continuamente le está diciendo cosas, la está criticando y que ella expresó su inconformidad con sus papás, pero sus papás, pues, en pocas palabras, pues no le creyeron. Entonces, dices que no sé qué hacer, maestra. Y ya, pues yo le decía, mira, pues aquí ustedes saben que ustedes pueden expresarse. O sea, si aquí hay un compañero que hace algo que a ti te molesta, lo puedes expresar, entonces exprésalo. Con el respeto que se merece tu tía, dile, tía, ese comentario a mí no me gusta, tía, no me parece esto, y te van a regañar. Tu tía se va a quejar porque se va a ofender y tus papás te van a regañar, pero ahí se van a dar cuenta que lo que les dijiste no era mentira. Entonces, pues cuando te sientas segura y tengas como la seguridad de decirlo y hacerlo, hazlo. A lo mejor la siguiente vez que la veas te la va a volver a hacer y te va a volver a decir algo tu tía y te vas a tener que aguantar porque a lo mejor todavía no estás segura, pero velo trabajando, poco a poco va a llegar el momento en el que vas a poder expresarte, ¿no? Entonces, y es una niña de 10 años, creo, o sea, está en un quinto. Entonces, es también a trabajar con los chicos, ¿no? Respecto a esta parte, ¿no? De que ellos también deben de ser escuchados, también ellos deben de ser respetados, no nada más, los adultos. Yo porque soy adulto, me respetas. Y tú como eres un niño, pues no mereces respeto, ¿no? Y antes así era, ¿no? También, tú eres un niño, tú te callas, tú obedeces y listo. Y yo, como soy el adulto, tú me tienes que hacer caso, tú sí me tienes que respetar. Yo te puedo faltar al respeto a ti, pero tú a mí no. Entonces, ya ahorita tenemos que respetarnos ambas partes. Sí, Marichuy. Pero también para que exista ese respeto, maestra, debemos de dar el respeto. Primero empezar por nosotros mismos. Y yo como mamá, ahorita pues mi niña está chiquita, para 4 años, pero también a pesar de que está chiquita, también ella dice, no, es que es muy, muy libre ella, no, sí, pues sí le llama la atención cuando de plano sí se lo merece, pero ella es libre, entonces creo que sí es importante desde temprana edad, pues, empezarlas a inculcar, ¿no? Como usted lo decía, que a nuestros alumnos en la clase de ética, no es porque hay que los valores y los artículos y bla, 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 no, sino es de que ahora sí que abrirnos, ¿no? Del todo. Y también de nuestra casa, porque en esa situación de la niña, pues los papás ahí tienen la culpa, porque le están dando más poder a la voz de otra persona y no el de su hija. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? La hija se las va a revelar. Entonces, para nosotros evitar de que, pues ahora sí que, por ejemplo, mi hija se me revele, pues ahora sí que voy a darle
esa confianza, ¿no? Esa libertad de decir las cosas, pero si yo quiero que a mí me respete, que el día de mañana, pues ahora sí que no me falta el respeto de alguna otra manera, tengo que yo darme a respetar. Oye, ¿sabes qué? Marcar esos límites, esto sí y esto no puede hacer, pero pues también hay como que esa oportunidad, pues, de que ella experimente también lo que es malo, porque si no va a estar con él siempre con el miedo de, ay, es que si hago esto y es que si lo otro, y va a estar con el miedo y se va a cerrar más, se va a cohibir, el día de mañana se le va a hacer fácil y puede ser, no sé, como una consecuencia más fuerte. Así es. Y Sí, no las es. personas de antes, ajá, cuando pues sí se expresaba, pues costó hasta muertes, costó las vidas de las personas que levantaron su voz. Entonces, ahorita pues puede ver, no sé, que alguna pena, no sé, como multa o no sé, que lo encierren, no sé, por un mes, un ejemplo, ¿no? Si nos vamos al extremo, pero antes costaba vidas. Sí. Sí, que ahorita también siguen hablando mal de las personas, pero pues eso es lo que ya se ve hoy en día normal, ¿no? Pero ya, pues sí, la sociedad ha ido cambiando, pero como al punto que yo le dije, si todo depende de nosotros si queremos seguir en esa vida. Así es. Sí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la imagen, ¿no? Que hizo una protesta. Por ejemplo, la protesta del 68, donde los estudiantes exigían como ciertos derechos, ciertas cosas, y que fueron silenciados. ¿Y a partir de qué? De que perdieron muchos chicos o muchos estudiantes la vida. Y a partir de ahí era como, fue como un, hey, sociedad, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos permitiendo este tipo de cosas, ¿no? Ahorita ya muchas personas juzgan mucho esta acción, pero también silenciaron a muchas personas, ¿no? Para que no se expresaran, para que no culparan a lo que era en ese entonces al presidente y todas estas personas que estaban en el poder en ese entonces. Sí, Marichuy. Sí, por ejemplo, ahorita que ya lo toma de lo político, cómo fue también, pues así que el respetado, ¿no? Benito Juárez. En realidad fue un masón grado 3. Entonces, ¿cuántas vidas de muchísimas personas que no nos podemos imaginar, les costó la vida? Todo Ajá. por guardarse ese silencio. Sí, Entonces, bueno, para que también la gente no se diera cuenta de, ay, pues la persona innombrable, pues ahora sí que es intachable, ¿no? Pero si volvemos si nos adentramos a lo que realmente pasó, pues ahora sí que pues vemos la otra cara de la moneda. así es. Por ejemplo, Benito Juárez, él inició con las leyes de reforma y dentro de estas leyes de reforma, una de ellas era separar la iglesia de lo que era el pueblo, ¿no? La política. Y ahí surge una guerra y ha sido de las guerras más sangrientas que ha tenido México, la guerra de los cristeros. Entonces era la guerra contra la iglesia y fue una guerra donde perdieron muchas vidas, muchas personas, ¿no? Y lo hicieron para, por ejemplo, los cristianos o los católicos en ese entonces también defender su religión, la creencia. Entonces estaban, por ejemplo, prohibieron las misas, prohibieron que los templos los cerraron y todo eso. Por ejemplo, Guadalajara o lo que es el centro está lleno de túneles, porque por ahí se movían los cristeros. En la catedral, abajo, ahí están, empiezan a ver los túneles que había, pues, para poderse reunir y poder hacer sus misas y todo esto. Entonces, bajo toda la historia, si se fijan, ha habido como ciertos momentos donde el mismo gobierno quiere callar a la misma sociedad, ¿no? Y la sociedad tiene que irse como moviendo e inventando de repente viendo por dónde puede expresarse, por dónde puede exigir, por dónde puede levantar la voz sin el miedo de que me van a matar, me van a amenazar, me va a pasar algo, ¿no? Entonces, es la evolución que ha ido teniendo poco a poco la sociedad y que el otro, el que no está haciendo nada, voltea a ver, mira, está pasando esto, date cuenta, ¿no? Y entonces, solamente haciendo esto es como la sociedad podemos ir avanzando o ha ido avanzando, ¿no? Respecto a los derechos, a establecer derechos, a establecer